Em, bueno, quiero partir por agradecer a David y al equipo por la confianza en invitarme. ¿Ya? Sé que algo han escuchado de lo que he hecho, pero nunca han sabido en detalle. Y bueno, ya que esta es la última charla, les agradezco por la fecha a todos los que están acá, colegas, amigos y futuros colegas, que veo a varios ahí sentados. Y sé que tienen su entrega, así que agradecido de que hayan venido a compartir este momento. Bueno, como la charla, bueno, este es el cierre, ¿no?, del ciclo, me quise tomar la libertad de enfocar la charla más como una reflexión. Como una reflexión donde podamos pensar y conversar algunas cosas que están pasando. Me parece pertinente dirigir la mirada hacia Concepción en este último momento, ya que está viviendo algunas modificaciones importantes, tanto en su plan regulador metropolitano, el seccional del centro, los proyectos de loteo en la península de Hualpén y, ¿por qué no?, lo que está pasando también en Chacabuco con el proyecto Aitor. Bueno, lo que les voy a presentar hoy es parte de un breve trabajo de investigación que desarrollé durante 6 meses para el curso de Historia y Teoría que formó parte del programa de máster que realicé en Londres. El título del ensayo era La espacialización de la violencia, la grilla en los modelos urbanos mesoamericanos y colonial español. El objetivo de esta investigación fue intentar establecer una relación entre la espacialización y funcionamiento de modelos económicos en ciudades, a partir del uso de la grilla como dispositivo espacial de la estructura urbana. En palabras simples, ¿cómo se manifiestan los modelos económicos dentro del espacio urbano? De este trabajo expondré los análisis realizados a 2 modelos urbanos particulares, como dice el título, el mesoamericano y el colonial español, los que fueron impulsados por 2 modelos económicos particulares. El objetivo será entender cuáles son las fuerzas que afectan la forma urbana, sus espacios, actividades y estructuras, los que en consecuencia determinan nuestra forma de habitar. La idea es que al final podamos relacionar y contrastar las estrategias, tácticas y técnicas presentadas en los casos de estudio con el proyecto de ciudad actual que se nos está ofreciendo o imponiendo para reflexionar acerca de él. La charla se va a dividir en 4 partes, o al menos ese es mi plan, ¿ya? Primero, una introducción con definiciones e ideas que luego van a ser aplicadas y abordadas en los casos de estudio, que es la segunda parte. Finalmente, una reflexión de cierre y ojalá cerrar con una conversación final que espero no sea bidireccional, sino que multidireccional y que todos podamos conversar entre todos. Bien, el punto de partida para mi investigación fue este. El cuento en la colonia penal de Franz Kafka. En la colonia penal se presenta una isla, una colonia penal, una máquina y una máquina que sintetiza los ideales de una sociedad disciplinar. La máquina como espacializadora de un modelo económico penal. Un explorador extranjero llega de visita a la colonia y el capitán, el militar que está en la isla, le presenta la máquina. La frase con la que abre la conversación y con la que parte el cuento es la que aparece ahí. Es una máquina notable. Esta frase refleja la veneración y la confianza de la autoridad en la máquina, como símbolo de una sociedad y de su capacidad de mantener la estabilidad de su economía. Tras haber leído este cuento, me pregunté, ¿es posible que la ciudad pueda relacionarse a esta máquina notable? ¿Qué pasa si la ciudad fuera esa máquina? ¿Cómo definiría la forma de la ciudad un modelo económico? ¿En qué escalas operaría y cómo nos afectaría, ya que somos sus habitantes? El primer concepto que voy a definir es el de escala. Perdón, estoy un poco resfriado, así que hay que hacer algunas pausas por el agua. En honor al ciclo que nos convoca, partimos con esto. Esta imagen creo que se la he mostrado a varios, o varios la han visto, he hecho algunas charlas acerca de cómo entiendo escala. Y esta imagen de Bruce Chatwin es para mí muy decidora. Él va por la placa de Nazca y encuentra una mujer parada en una escalera, en medio del desierto. Es Maria Reich, ¿ya? Es una arqueóloga alemana que se dedicaba a investigar las líneas de Nazca. Y está parada en una escala. Entonces me hizo pensar que más allá de un sistema usual, o sea, de su definición usual, que se refiere a la escala como un sistema de proporciones, la entiendo más bien como una herramienta conceptual,
que nos permite tomar distancia frente a un problema o fenómeno para entenderlo y representarlo. Nos permite seccionar lo complejo en partes abordables y comprensibles. Nos permite describir una relación específica entre el entorno, la arquitectura y el ser humano. Tal cual María Reite se levantaba para poder ver las líneas de Nazca en la superficie del desierto, nosotros hacemos lo mismo como arquitectos para poder entender qué problemas estamos abordando. Los casos de estudio que presentaré fueron analizados a partir de 3 escalas. Una escala territorial, que nos permitirá entender la forma y las partes de la estructura urbana estudiada y su relación con las estructuras de los paisajes preexistentes. Segundo, la escala urbana, que se enfocará específicamente en las características morfológicas de los espacios públicos, presentes en las tramas urbanas y qué utilidad prestaban a cada modelo económico. Tercero, la escala residencial. Nos acerca a entender cómo en ambos casos se concibieron las tipologías residenciales y cómo afectaban las relaciones sociales. Cada escala que se abordará nos entregará una perspectiva parcial de un fenómeno mayor, obteniendo información específica de los elementos de la espacialización de un modelo económico sobre la forma de la ciudad y el sujeto que habita. Nos permitirá entender cada parte de la máquina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, economía. Vamos a definir economía en relación a la etimología de la palabra. La palabra economía viene del griego oikonomía. Oiko significa hogar, nomía o nemein, gestión y dispensación. Por ende, entenderemos economía a partir de ahora. Cada vez que diga económico, vamos a entender que es gestión y administración del hogar o de un territorio. ¿Y qué sería el modelo económico? En su ensayo, que es un dispositivo, Giorgio Agamben hace un estudio sobre el concepto de Michel Foucault, que denominó dispositivo. Para Agamben, un dispositivo es sobre todo una máquina que produce subjetivaciones, y solo como tal es también una máquina de gobierno. A partir de ello, Agamben lleva la definición más allá y define economía como un modelo económico, un dispositivo que engloba un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo fin es gestionar, gobernar, controlar y orientar en un sentido que se pretende útil los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres. Definido lo que es un modelo económico, ¿es posible relacionarlo con la ciudad? El rol de la grilla. En su ensayo El lado oscuro de la grilla, Jill Grant, sí, hace honor a The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Grid, relaciona la forma de la ciudad, la grilla, también con las formas de autoridad y de poder que sostienen esas ciudades. Este fue el puntapié inicial para cuestionar la aparente inocencia e inocuidad de la grilla como base de la estructura urbana. Aquí tenemos arriba 2 ejemplos que presenta Grant. Arriba tenemos sociedades que funcionaban a partir de la difusión de la autoridad. O sea, la autoridad y el poder se repartían entre los habitantes, como fueron las democracias griegas y los primeros intentos de las grillas homogéneas en Estados Unidos. Y aquí abajo, las grillas coloniales de Roma y otras que tenían que ver con la autoridad globalizada, es decir, la expansión de las autoridades. Por ende vemos que son ciudades que están amuralladas y que tienen tramas bastante definidas. Por mi parte comencé con lo básico, empecé a cuestionarme qué es la grilla, qué forma tiene, qué hace, algo que siempre le digo a mis estudiantes de título, ¿no? Con sus proyectos, qué hace tu proyecto, cómo es tu proyecto, para quién es tu proyecto. Y partí con los juegos. ¿Ya? Los juegos como el tablero de ajedrez o el Go, donde la grilla se reduce a su esencia. Su rol es determinar el espacio, el movimiento, el comportamiento de cada objeto, los que entran en un diálogo o conflicto para alcanzar un objetivo específico. Esto es extrapolable también a otros fenómenos como la guerra, las cartografías, los conflictos urbanos, donde a través de mapas y radares se logra dimensionar de forma abstracta un territorio, permitiendo ubicar diferentes objetos en él, dirigirlos, organizarlos y desplazarlos. La grilla para mí provee entonces los medios para localizar objetos, identificar condiciones, definir protocolos, desplegar tácticas y estrategias para alcanzar un objetivo determinado dentro de un territorio específico. Dentro del contexto urbano, la grilla se entiende como la base de la estructura de una ciudad, una suerte de tablero. Es el elemento que dimensiona, organiza y distribuye los componentes que dan forma a la estructura urbana. De acuerdo a Crowder y Echenique, en su libro El desarrollo de un modelo de estructura espacial urbana, la estructura espacial de una ciudad es el resultado de 2 procesos.
primero, infraestructuras, y segundo, actividades que se ubican dentro de estas estructuras en lugares específicos. Así, primero se emplazan las infraestructuras y en segundo lugar las actividades dentro de los límites físicos que éstas proponen, de acuerdo a relaciones funcionales entre ellas. Así, la grilla es el dispositivo que permite organizar y distribuir estructuras, espacios y actividades. De dicha distribución dependen las diferentes formas, como las que vemos acá, que adopte una estructura urbana. Podemos decir que existe entonces una relación directa entre distribución y forma. ¿Cuáles serán los alcances del concepto de distribución en relación a un modelo económico? De acuerdo a la definición de Agamben. En su libro Vigilar y Castigar, Foucault se refiere a la distribución como una de las técnicas que las sociedades disciplinares utilizan o utilizaban para controlar a la población. Foucault entiende disciplina como los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de utilidad-docilidad. Es decir, el obtener el control de un cuerpo debe traducirse en un propósito productivo ulterior. Para ello, las sociedades disciplinares descansaban en instituciones tales como hospitales, colegios, cárceles, fábricas, etc. Para distribuir los individuos dentro de estas estructuras, estos edificios adoptaban 4 tácticas, las cuales, como veremos luego, son extrapolables también a la ciudad. Primero, la clausura. Vamos a ver si puedo apuntar acá. La clausura. Se establece un perímetro para determinar un lugar heterogéneo, diferente a los demás y cerrado sobre sí mismo. Segundo, la división o partición de cada individuo y su lugar. ¿Ya? A cada lugar un individuo, cada individuo tiene su lugar. Tercero, función, codificar cada espacio mediante un uso específico, para articularlo junto con el individuo que aloja dentro de la máquina de producción. Cuarto, rango, define el lugar que cada elemento, espacio más individuo, ocupa en la serie mayor. Al relacionar lo anterior con lo que se ha definido como estructura urbana, nos permite entender la grilla como el dispositivo espacial que permite una forma económica de administrar las relaciones entre espacio e individuos, y cómo estos se distribuyen en un territorio específico, para que resulten útiles, en este caso, a los modelos económicos presentes, en los casos que presentaré a continuación. ¿Seguimos bien? Perfecto. La grilla mesoamericana. Economía sacrificial. En su ensayo, La violencia de la arquitectura, Toomey dice: un ritual implica una relación casi congelada entre acción y espacio. Establece un nuevo orden después del desorden del evento original. Cuando se hace necesario mediar esta tensión y enmendar mediante la costumbre, ningún fragmento puede dejarse desatendido. Nada extraño e inesperado puede ocurrir. El control debe ser absoluto. La civilización mesoamericana se define como el grupo de personas que habitó la zona meridional de México y parte de América Central, entre los siglos 26 a.C. y 16 después de Cristo. Algunas culturas que constituyeron esta civilización fueron la azteca, la maya, la tolteca, la olmeca y la teotihuacana. El modelo económico de la sociedad mesoamericana se sostenía en el ritual del sacrificio humano, la ofrenda para los dioses que habitan en el cosmos y cuyo poder afecta a la naturaleza y por consecuencia a quienes la habitan. Para poder relacionarse con lo divino, el modelo urbano mesoamericano necesitó una aproximación diferente al uso de la grilla que vemos habitualmente en las ciudades occidentales o en las nuestras. En vez de dibujar los límites entre lo público y lo privado a partir de la construcción de líneas, es decir, calles, su referencia fue el vacío, lo no construido, el resultante entre las principales construcciones de la ciudad que se organizaban en relación al orden cosmológico. No hay calles en el cielo, solo objetos que brillan en forma de sistemas y forman sistemas. En el caso de la ciudad de Teotihuacán, en la que se basa la mayor parte del análisis, la grilla que subyace bajo su trama no fue evidente sino hasta el año 1962, cuando René Milón, un antropólogo, publicó el proyecto de mapeo de Teotihuacán. De acuerdo a Fernando Donis en su investigación sobre el marco público de Teotihuacán, el proyecto de Milón aportó 3 observaciones importantes. Primero, no sé si se ve el curso, perfecto. Develó que la ciudad se organizó y se desarrolló a partir de una grilla de 500 metros orientada a la Avenida de los Muertos, la cual está aquí.
De ahí lo vamos a ver en detalle. Pero desde ahí se desprende toda la grilla. Confirmó la orientación omnipresente de la ciudad con sus calles y edificaciones relacionadas en ángulos rectos. Y verificó que existe una segunda grilla ortogonal, que empieza a aparecer aquí, de 57 metros, que modulaba toda la ciudad, con sus respectivos submúltiplos para cada uno de sus componentes. Así, en vez de una estructura tipo ajedrez como la que estamos acostumbrados, el resultado, de acuerdo a Adonis, es una estructura de tipo mondrianesco, lo cual es válido para la mayoría de las ciudades mesoamericanas. Es decir, aparecen elementos como edificaciones bastante importantes y espacios entre ellas. La relación, el vacío empieza a mediar entre ellas y alberga diferentes actividades, las cuales están relacionadas con su economía divina. La escala territorial: ciudad, naturaleza y cosmos. La estructura urbana de la ciudad mesoamericana a escala territorial se sostiene sobre una grilla abierta, como ya dije, sin bordes claros que limiten o distingan lo urbano y lo natural. No hay un cerramiento o elemento de clausura físico, sino uno perceptual. Esta grilla abierta es el dispositivo que permitió enmarcar y dimensionar el orden antropogénico, el natural y lo cosmológico, los elementos que daban razón y significado a las actividades rituales que constituían la economía de la ciudad. En Teotihuacán, al interior de su estructura urbana, la composición basada en el módulo de 57 metros consolidaba una unidad territorial que responde a una condición de campo. Propuesto por Stan Allen, las condiciones de campo son relacionales y no figurativas. Eso explica el resultado formal de esta estructura mondrianesca. Se basan en intervalo y medida. La escala importa. Las condiciones de campo dependen de la repetición y requieren de cierta extensión para ser registradas. Las condiciones de campo tienen la capacidad especial de hacer visibles fuerzas abstractas. En este sentido, la organización y ubicación de las tres pirámides, la Avenida de los Muertos que vemos acá, las tres pirámides, la Avenida de los Muertos, y los complejos residenciales en torno a la avenida, respondían a principios de combinación geométricos y algebraicos dados por las reglas del campo impuesto por los 57 metros, más las referencias astronómicas. Un ejemplo claro de lo anterior es este estudio de un trazado geométrico para la ciudad de Monte Albán. La grilla no era evidente sino hasta que uno la empieza a trazar, donde se ve cómo se construye la grilla. Se pone en evidencia que la estructura urbana de Monte Albán reaccionaba como un campo cosmológico alineado a los 4 puntos cardinales, donde todos los objetos eran emplazados de forma precisa, respondiendo al movimiento del Sol, la Luna y las estaciones. Si lo llevamos al contexto de las distribuciones disciplinares de Foucault, se trataba de articular esta distribución en una maquinaria de producción que tenía sus propios requisitos: la distribución de los cuerpos, la disposición espacial de la maquinaria de producción y las diferentes formas de actividad en la distribución de los puestos que debían tener entre sí. La ciudad se vuelve una máquina astronómica al servicio de la economía sacrificial. La escala urbana: el pueblo como protagonista y espectador. El motor de esta máquina y su coreografía en torno al sacrificio era la Avenida de los Muertos. El control del ritual se enmarcaba en este espacio público de escala metropolitana. Como se dijo anteriormente, de acuerdo a lo escrito por Milón, toda estructura urbana converge o está dirigida hacia este espacio, por ende todos los flujos de los habitantes en la periferia terminan congregándose en él. En este espacio, la agenda del modelo económico se expone ante todos para fomentar sentimiento ciudadano y la participación de la comunidad. Todos saben que aquí ocurren sacrificios, todos saben por qué los necesitan. En la Avenida de los Muertos esto se manifiesta de forma clara. Todos los ciudadanos tenían acceso libre al lugar, con el objetivo de permitir la participación masiva en los rituales religiosos y eventos políticos. Este eje procesional sobre la ciudad, en el centro de la ciudad, era el lugar donde los hombres se convierten en dioses, que es lo que significa Teotihuacán en náhuatl. Los individuos se convertían en dioses mediante el ritual del sacrificio, y la Avenida de los Muertos especializaba un modelo sacrificial que dictaba tanto los actos de las víctimas como de los espectadores. La cuidadosa configuración del espacio mediante la ubicación del eje, las pirámides y las otras edificaciones que hacían a modo de gradería, como las que podemos ver aquí a los costados, enmarcaban el ritual y el paso de quienes se convertían en dioses frente a toda la ciudad como testigo. Esto es muy importante, el efecto de la gradería, que lo podemos ver acá.
Es muy diferente si a mí me estuviesen sacrificando enfrente de ustedes aquí, unidireccionalmente, donde algunos estarían, ¿por qué? Pero si tienen a modo estadio gente enfrente, existe un control visual. Es decir, yo veo quién está disfrutando, quién no, quién celebra. Es como un partido de fútbol, ¿no? Que una barra motiva a la otra. El argumento entonces se expone ante todos y no hay agendas ocultas. La escala residencial, lo común. En Teotihuacán es una de las pocas ciudades mesoamericanas donde se han encontrado restos de unidades habitacionales. Sus complejos residenciales también se organizaban respondiendo a la grilla de 57 metros. Estas unidades se disponían, como podemos ver en este modelo, como unidades habitacionales dentro de un perímetro cerrado, que se abrían una serie de patios interiores comunes compartidos por 2 o más viviendas. Aquí lo podemos ver en planta. Estos espacios públicos de menor escala conectaban las relaciones sociales, actuando como un punto de intercambio e interacción social. Un aspecto interesante de estos complejos es que, al menos en el punto más alto del desarrollo de la ciudad de Teotihuacán, conformaban barrios heterogéneos, donde ahí coexistían todas las clases sociales. O sea, no era una unidad habitacional para clase alta o clase media o clase baja. Todos coexistían. Estos conjuntos apoyan la teoría de un modelo económico de agenda abierta, donde la idea de abertura y el control dado por lo público se extendía hasta la escala privada. A modo como de cierre de lo que es el modelo mesoamericano, podemos decir que es un modelo económico sostenido por el sacrificio humano, que se relaciona con lo divino. El tipo de grilla es una grilla abierta, sin límite físico, que opera como un campo de relaciones. Territorialmente, actúa mediante la conformación de su estructura urbana, que da medida a lo natural, a lo cósmico y lo divino. El espacio público viene a ser el que expresa su agenda abierta, nada se esconde, permitiendo el control que el control de la economía quede en manos de la comunidad. Y finalmente lo residencial, que el patio como espacio público a menor escala incentiva esta interacción e intercambio social, primando lo común por sobre lo privado. El modelo económico colonial. En la Enciclopedia Cefálica, un libro que les recomiendo que lo busquen, es difícil de encontrar, pero se puede encontrar, George Bataille define arquitectura así: de hecho, solo la naturaleza ideal de la sociedad, esa del autoritarismo y la prohibición, se expresa en construcciones arquitectónicas reales. Así, los grandes monumentos se levantan como represas, oponiendo una lógica de majestad y autoridad a todos los elementos inquietos. Es en forma de catedrales y palacios que la Iglesia y el Estado hablan e imponen silencio a las multitudes. De hecho, los monumentos obviamente inspiran un buen comportamiento social y, a menudo, incluso un genuino sentimiento de miedo. El 3 de julio de 1553, el rey Felipe II de España firmó una serie de 149 artículos en relación a la planificación y colonización de América, las que constituyeron las ordenanzas de descubrimiento y colonización, parte de un texto mayor conocido como las Leyes de Indias. Más allá de ser un manual con instrucciones para los colonos sobre cómo trazar y organizar calles, y organizar los espacios públicos y privados, y emplazar los principales edificios institucionales, el objetivo de este extenso código no era otro que el de imponer los ideales y creencias del Imperio Español dentro de los nuevos territorios ocupados para dominar y someter a su población. Esto no era propio solo del Imperio Español, sino que es de cualquier economía colonial, donde la expansión de los asentamientos y la explotación del paisaje y su población era necesaria para alimentar las necesidades del imperio. En la introducción del texto existe un párrafo, el cual no voy a leer porque es extenso y está en un castellano muy antiguo que lo hace enredado, pero van a tener que confiar en mí en que les voy a decir que hay 2 ideas importantes aquí, que de hecho es la primera línea y la última, ¿ya? Así que es fácil. Se manifiesta claramente cómo el Imperio Español adopta y entiende que el Imperio Romano es un referente, ¿ya? Es un referente a la hora de entender la dominación y de cómo expandir un imperio.
Y segundo, esta última frase: la verdadera dominación no se funda ni consigue hasta que las leyes y costumbres la firman en el concepto de la moral. Habla claramente de que hay una necesidad de, más allá de someter, hay que disciplinar, ¿ya? Hay que educar de alguna manera. Toda la estrategia espacial del modelo urbano colonial se desarrolló en pro de alcanzar ese tipo de dominación disciplinar. El instrumento espacial por excelencia del modelo económico colonial fue la trama de Damero, una grilla ortogonal regular semejante a un tablero de ajedrez. Esta estructura espacial se relaciona estrechamente en forma y función con los campamentos militares, como por ejemplo, ya lo adelantábamos, el castro romano, la castra romana. En su artículo, ya mencionado, El lado oscuro de la grilla, Grant atribuye esto a la grilla de igual manera que se despliegan los campamentos militares, ya que permiten la rápida reproducción de una forma ideal y una manera razonable de distribuir la tierra. Como complemento a la idea de Grant, Foucault, en Vigilar y Castigar, menciona el campamento militar también como un modelo disciplinar. El campamento es el diagrama de un poder que actúa por medio de la visibilidad general. Durante mucho tiempo, este modelo del campamento encontró en el desarrollo urbano el anidamiento espacial de la vigilancia jerarquizada. Esta idea de vigilancia constante estará presente en todas las escalas de la estructura urbana y es el elemento clave para la espacialización del modelo económico colonial. La escala territorial, el adentro y el afuera. A escala territorial, la grilla era cerrada, confiando, al igual que las sociedades disciplinares, en la clausura para separar y aislar la máquina productiva colonial del exterior salvaje. Aquí los límites no son perceptuales y se construían de dos maneras. La primera, como la que vemos en el ejemplo, es cuando es en los territorios en conflicto, donde se hacía literal el límite con una muralla que dejaba fuera a la población nativa insurgente. La segunda era por su forma, y mediante la ubicación de iglesias, cuarteles u otras edificaciones que configuraban los vértices del asentamiento y le permitían estructurar su forma. La grilla cerrada distingue inmediatamente dos órdenes: el urbano civilizado y el natural salvaje, lo que está dentro a favor del modelo económico y lo que está fuera en contra. Esta protección y separación de lo externo era crucial para mantener la estabilidad del modelo económico. La trama de Damero definió de forma implacable los elementos de clausura y división. Una vez establecido el límite exterior y la extensión del asentamiento, una grilla de calles ortogonales equidistantes entre sí se disponían o bien imponían sobre el paisaje, dando forma al nuevo orden sobre preexistente. Tal y como en la castra romana, dos ejes principales en el centro de la ciudad organizaban la estructura y a partir de su intersección. Al centro de esta cruz, la plaza principal y la catedral, símbolo de la fundación de la ciudad en nombre de la fe católica. Con estas operaciones, la máquina colonial está lista para comenzar su producción económica. Escala urbana: el pueblo como protagonista, la autoridad como espectador. La plaza era el espacio público de las nuevas ciudades coloniales. Alrededor de la plaza se emplazaban, además de la catedral, otros edificios institucionales y representativos, como por ejemplo el Cabildo. Las implicancias de esta distribución son descritas por Alan Durston en su tesis Un régimen urbanístico en la América hispana colonial. El trazado abierto y legible conduce a una convergencia natural en la plaza, foco simbólico y práctico de aculturación. Aculturación quiere decir donde se deja atrás la cultura propia para ser reemplazada por una ajena. La plaza funcionaba como mercado, con gran afluencia indígena, uso promovido por las autoridades con una intención clara. De esta manera se establecía el control sobre una de las instancias de actividad económica y socialización más importantes. Los congregados estaban expuestos a una especie de discurso visual, el sistema de representaciones laicas y religiosas de la catedral, la casa real y el cabildo que la rodean. Tal y como en los campamentos militares descritos por Foucault, el modelo económico colonial dibuja la red de miradas que se controlan unas a otras. Se establecía así un marco que permitía el control visual de las autoridades sobre las actividades sociales productivas. La vigilancia sobre el espacio público aseguraba entonces que toda interacción e intercambio fuese útil a la economía colonial y no atentara contra ella. Otra función de la plaza era organizar los barrios en referencia a ella. Aquí aparece otra táctica
de las distribuciones, el rango, dado aquí por la clase social. A mayor rango, es decir, alta sociedad o clase alta, más cerca de la plaza se ubicaban. Este era el lugar para la nobleza, la autoridad y comerciantes prominentes. A partir de ahí se genera una zona para los colonos españoles y luego, junto al borde, para los nativos convertidos a la economía colonial. El modelo económico logra establecer límites omnipresentes entre barrios, impidiendo la interacción social entre clases. Cada cual tiene un rol específico en la máquina de producción y como partes específicas no deben mezclarse, no deben empatizar entre ellas. Escala residencial, lo privado. Las relaciones sociales en el modelo colonial estaban confinadas exclusivamente a la plaza, como dije anteriormente, y eventualmente a las calles, lugar donde, como se ha mencionado, el control institucional era absoluto. La interacción social sin la presencia de la autoridad era peligrosa para el modelo económico colonial. Así, con el fin de evitar el intercambio social donde la presencia ubicua de la autoridad no llega, es decir, en el espacio privado, se generaba la división o partición de la manzana urbana en un comienzo en 4 solares. Esta serie de cortes, que con el tiempo aumentó progresivamente, daba paso a la propiedad privada, donde se establecían límites claros entre lo que pertenece a cada individuo. Se cerraban así los patios traseros y se evitaba la comunicación entre las viviendas y sus habitantes, al interior de las manzanas, lugar donde el control visual de la autoridad no podía llegar. La partición aumentó exponencialmente en el tiempo. Con ello se fomentó la competencia individual y se desincentivaron las relaciones comunitarias. El acceso a propiedad permitió a la economía colonial identificar a cada individuo y familia y conocer el lugar específico que ocupaban dentro de la trama urbana. A modo de conclusión de lo que es el modelo colonial, podemos decir que su modelo económico se sostenía por la acumulación de recursos y bienes, de territorio y de población. Esto mediante una grilla cerrada, una estructura replicable basada en el campamento militar que territorialmente buscaba la clausura, a generar una forma ajena al orden existente. A nivel de espacio público, el espacio público era configurado por edificios institucionales donde la actividad social es vigilada pasivamente por la autoridad. Finalmente, en una escala residencial, la manzana aparece como celdas independientes, incomunicadas. Se incentiva la propiedad privada, primando lo privado por sobre lo común. Bien, reflexión y especulación a modo de cierre. A partir de los casos expuestos podríamos concluir 3 ideas fundamentales. Primero, mediante la distribución de estructuras, edificios, espacios, actividades e individuos, la ciudad es capaz de espacializar modelos económicos. Segundo, la ciudad no es una construcción imparcial, es un dispositivo capaz de gobernar los actos de quienes la habitan, al servicio de una economía específica. Tercero, el modelo económico debe ser entendido como un fenómeno interescalar. Cada escala nos presenta una acción definida sobre la estructura urbana, con estrategias, tácticas y técnicas diferentes, pero que responden a un objetivo general. Es inevitable ahora, al menos yo, reflexionar y preguntarme cuál es el proyecto de ciudad actual, qué forma tiene, a qué modelo económico responde, cómo se manifiesta su economía y cómo nos afecta. Una especulación, no inmobiliaria mía. La deuda como modelo económico actual. Maurizio Lazzarato, sociólogo y filósofo italiano, en su libro La fábrica del hombre endeudado, plantea que la deuda es el motor de la economía contemporánea. El modelo de acumulación actual necesita, valga la redundancia, acumular deudores para sostenerse. Lazzarato cita a Deleuze, non Deleuze, respecto a la transición que vivimos desde la gobernanza disciplinar al neoliberalismo contemporáneo. Dice, un hombre ya no es más un hombre confinado como en las sociedades disciplinares, sino un hombre en deuda en una sociedad de control. Ya no se necesitan las instituciones disciplinares cerradas como hospitales, cárceles, fábricas, colegios, etc.,
El control de la población está dado por la deuda. Solo se necesita ofrecer un crédito. El crédito como el juicio que la economía actual hace sobre los individuos. Todo deudor es culpable y responsable ante el sistema. El individuo se vuelve a sí mismo capital y es administrado a través de la responsabilidad y la moral de su condición de deudor. ¿Será este el modelo al que nuestras ciudades están consciente o inconscientemente respondiendo? Esa es la incógnita hoy cuando Gran Concepción está a puertas de enfrentar cambios en todas sus escalas. Estamos enfrentándonos a una modificación de su plan regular metropolitano, el cual no sé si ustedes saben, pero está sometido a consulta pública. Todos ustedes podrían acceder al plan regular metropolitano, revisarlo y cuestionarlo. El plan regulador comunal, con el interno conflicto entre las expansiones urbanas versus las áreas de protección del paisaje. El seccional centro en torno al mercado, que en el fondo está promoviendo un aumento en la densidad y con ello quizás la especulación en torno a lo que puede pasar con la manzana del mercado. ¿Para qué hablar de nuestros espacios públicos que se están viendo encerrados en el mall? ¿Qué pasó con el Ágora, el espacio público democrático? Y como discutíamos la otra vez, ¿es posible conseguir el espacio público sin comercio? Voy a esperar la respuesta. Y bueno, las tipologías residenciales, donde la parcelación que vivíamos en tierra se está llevando a un nivel excesivo. Ya no solo la tierra, sino también el aire se está compartimentando. Y bueno, los departamentos, la unidad habitacional básica, cápsulas privadas, división y separación de individuos, celdas incomunicadas. ¿Qué pasa con lo común? Como cierre, vuelvo nuevamente al cuento de Kafka. En una de las partes, el capitán dice al explorador, hablando del general que creó la colonia y diseñó la máquina: nosotros, sus amigos, sabíamos aún antes de su muerte que la organización de la colonia era un todo tan perfecto que su sucesor, aunque tuviera 1000 nuevos proyectos en la cabeza, por lo menos durante años no podría cambiar nada. Y nuestra profecía se cumplió. Aunque en la colonia se sabía que el modelo penal había caducado y que la máquina era el reflejo de lo inhumano y que debía ser eliminada, nadie podía hacer algo al respecto. En nuestro contexto prefiero pensar diferente. En mi opinión, es posible cambiar las cosas. Y la forma es haciendo operativo este optimismo informado que les presento, que no es pesimismo como algunos creen, el cual nos permite entender cuáles son las fuerzas con las que debemos trabajar. Así, una vez entendido el juego, su tablero y sus piezas, podemos no solo jugar dentro de las reglas, sino también tergiversarlas a nuestra conveniencia. Nos convertiremos así, de acuerdo a Cedric Price, en jugadores informados capaces de proponer un nuevo juego, nuevas reglas, proponer quizás nuestro proyecto de ciudad. Muchas gracias.